noches. Profesor Cerón, director del posgrado, parte de las entidades que organizan la jornada. Vicepresidente, coordinadora de las jornadas, el profesor Scott Morgenstern, director del Centro para América Latina de la Universidad de Pittsburgh, que nos acompaña, Rodrigo Madrigal, profesor emérito de nuestra escuela, colegas, profesores y profesoras, estudiantes, amigos y amigas. Para inaugurar, quisiera aprovechar este espacio para dirigir unas breves reflexiones sobre el significado que para mí tienen estos momentos. Marina está aquí con nosotros también, directora de la Escuela de Ciencias Políticas y también parte de los organizadores de esta actividad. Yo quisiera aprovechar este espacio para compartir con ustedes unas breves palabras, porque creo que estos momentos de encuentro son importantes para reflexionar quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos como comunidad. Sobre el primer punto, es decir, quiénes somos, parto de la premisa de que somos una comunidad académica integrada por tres sectores: el sector estudiantil, el sector docente y el sector administrativo. Somos también una comunidad que ha ido creciendo cuali y cuantitativamente. Tenemos más estudiantes y más académicos y académicas. Contamos con un desarrollo de todos los niveles de la enseñanza universitaria. Tenemos bachillerato, licenciatura, tenemos maestría profesional y académica, y compartimos un doctorado en gobierno y políticas públicas junto con la Escuela de Administración Pública. Además, tenemos un centro de investigación, es cierto. Es decir, es una comunidad académica que ha logrado consolidarse, sobre todo a nivel formal, con el paso de los años. No debemos olvidar que la Escuela de Ciencias Políticas se fundó en 1968, impulsada por una playa de importantes figuras intelectuales: el doctor Alfonso Carlos Zúñiga, nuestro querido licenciado Rodrigo Madrigal Montealegre, el licenciado Walter Antillón Montealegre, el licenciado Denis Fonseca Tortos, entre otros. Don Rodrigo, como le decimos cariñosamente, es el fundador que queda y es profesor emérito, como ya lo mencioné. En aquel momento contó con el apoyo directo del señor rector, el profesor Carlos Montes Alfaro. Estábamos a la sombra de la Facultad de Derecho. Luego vinieron los aires de cambio de los 60 y del tercer congreso universitario, y la generación entonces no solo reformó el currículo, sino que también le dio una orientación mucho más sociológica a la escuela, y terminamos insertándonos en la Facultad de Ciencias Sociales, donde seguimos hasta el día de hoy. Y luego vinieron las distintas reformas curriculares, cada una de ellas influenciadas en mayor y menor medida por las tendencias del mundo. Uno de los rasgos que caracterizó a nuestra escuela por un largo periodo, y esta es mi interpretación, y por supuesto que es disputable, es discutible, pero es mi interpretación, fue que por un largo rato el mayor de sus pesos estuvo en la docencia, sobre las otras actividades sustantivas de nuestro quehacer, la acción social y la investigación. Esta tendencia tenía que ver no solo con que éramos una disciplina relativamente joven, o con la falta de hábitos de investigación y de publicación académica, o con el hecho de que teníamos un presupuesto ajustado y relativamente pocos académicos de tiempo completo, dedicados a la academia como modo de vida. Ello hacía que una parte significativa de las investigaciones y publicaciones se hicieran no solo fuera de la escuela, sino también fuera de la universidad. O sea, sí teníamos publicaciones, sí teníamos investigación, pero la mayor parte de esa investigación se hacía fuera de... Se murió. ¿Me escuchan bien? Sí. De todas maneras, ya casi termino. Esta tendencia empieza a cambiar con el nuevo siglo, con el siglo XXI. Empezamos a consolidar una mayor masa crítica en términos de personas dedicadas a tiempo completo a la academia, con un crecimiento importante de la escuela, y en esa misma década, en el 2008, se propone la creación del CIEP, del Centro de Investigación y Estudios Políticos José María Castro Madrid, más conocido efectivamente como CIEP. Esta iniciativa tenía como propósito, y tiene como propósito, estimular e impulsar la investigación en el campo de los estudios políticos
Y ahí llamo la atención de que deliberadamente no creamos un centro de investigación sobre ciencias políticas, sino que creamos un centro de investigación sobre estudios políticos, lo cual sí, fue cara como de que era problema mío, ¿no? Decía que el centro de investigación entonces nace con vocación interdisciplinaria. La idea es convocar a todas las personas que desde distintas disciplinas están interesadas en el estudio de la política, y hemos hecho en ese tanto experimentos muy interesantes con otras unidades académicas, algunas que uno pensaría cómo se le encuentra el lado político, por ejemplo, a la relación Siep-Lamame, para hablar de un caso, ¿verdad? Y resulta que ha sido una relación muy fructífera, y así también con el Instituto de Investigaciones Psicológicas, etc. Y la idea es seguir apostando por esa vocación interdisciplinaria. Y también tenía desde su nacimiento el CIEP el objetivo de ofrecer un espacio interesante a nuestros académicos y académicas para el desarrollo de proyectos de investigación en líneas que pudieran reglamentar la docencia de grado y posgrado y la acción social, y por supuesto promoviendo el debate público sobre la política por distintos medios. Y hemos tenido una política muy activa de promoción del debate por medio de la radio, por el canal universitario y obviamente por los artículos que presentan nuestros investigadores y investigadoras. No es casual que en ese mismo contexto, y por iniciativa de la doctora Juana Guzmán, que nos acompaña, fue la primera directora del CIEP, en ese momento se impulsaron las primeras jornadas de investigación en el año 2009. Aquellas jornadas tuvieron como propósito hacer un estado del arte sobre los temas que se debatían e investigaban en el plano nacional y también en el internacional. Para lo que contamos con la presencia de la querida ex profesora de la escuela, o sea, cuando estoy hablando mucho se apaga. Sí, les decía que contamos con la presencia de la querida profesora, ya está la querida abajo. La doctora Cristina Guizarra. En la visión original se tenía la idea de que el CIEP organizara las jornadas cada 2 años. Por ello, las segundas fueron en el 2011 y fueron coordinadas por la doctora Gina Silva. Esas jornadas contaron con una importante participación de estudiantes y docentes, consolidando lo que se ha transformado en una tradición. Este año se tomó la decisión, ese año, en el 2011, se tomó la decisión de que las jornadas deberían ser pensadas como una iniciativa conjunta de todas las unidades relacionadas con nuestra disciplina, es decir, la escuela y el posgrado, además del CIEP, y que eso permitiría una organización anual de las jornadas y además de eso una distribución rotativa de la responsabilidad de llevarla a cabo. Además, así las siguientes jornadas fueron las de 2012, organizadas por la Escuela de Ciencias Políticas y coordinadas por el profesor Sergio Moya, y en el 2013 fueron organizadas por nuestro programa de posgrado y fueron coordinadas por su director, el máster Fernando Cerrón. Listo. Este año la organización de la jornada vuelve al CIEP. Para ello nombramos a la profesora doctora Erika Femillo como la coordinadora. En esta ocasión hemos querido fortalecer 2 aspectos, además de mantener la tradición de abrir el espacio para la presentación y discusión de resultados de investigación. Primero, la realización de una serie de talleres metodológicos y de técnicas de investigación que se han desarrollado durante los 3 primeros días de esta semana. Y segundo, la dimensión internacional, que es una dimensión fundamental para el desarrollo de la investigación académica en nuestra disciplina. En esa línea, hemos contado con la participación de la doctoranda Melanie Barragán, de la Universidad de Salamanca, que nos ha compartido uno de los talleres, y también estamos recibiendo la visita del doctor Scott Morgenstern, quien es, como lo mencioné antes, director del Centro de Estudios de América Latina de la Universidad de Pittsburgh.
El profesor Morgenstern impartió uno de los talleres y además es nuestro conferencista inaugural. En ese contexto también me parece importante compartir con ustedes que estamos a punto de firmar un convenio entre la Universidad de Pittsburgh y la Universidad de Costa Rica que esperamos en ese marco sirva para fortalecer las relaciones académicas y personales entre los dos centros de investigación. Ojalá tengamos la posibilidad de pasantías, de estadías de estudiantes y profesores de ellos acá y también de estudiantes y profesores nuestros visitando la Universidad de Pittsburgh. Esa es parte de lo que queremos impulsar. No quisiera terminar sin antes agradecer a ICA por el esfuerzo desarrollado y a todo el personal y asistentes de las 3 unidades académicas que han hecho posible que lleguemos a este momento. Le cedo la palabra a la profesora Camino para que salude y presente también al profesor Morgenstern. Bueno, muy buenas noches. Alberto quería... Fernando. Ya lo solucioné. Muy buenas noches, estimada directora de la escuela, Marina Vanegas, director del CIEP, Alberto Cortés, director de la maestría, Fernando Celedón, profesor Morgenstern, profesor don Rodrigo Madrigal, público presente, estudiantes y colegas, compañeros, muy bienvenidos a la inauguración oficial de las quintas jornadas de investigación. Voy a empezar con un pequeño anuncio que no podemos dejar pasar. El CIEP está publicando su tercer volumen correspondiente al año 2012 del Anuario del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos. Tiene 7 artículos. Es un volumen que se publica en línea, lo pueden encontrar en revistas.ucr/ACSR, buscando propiamente las publicaciones del CIEP. Espero que sea sobre todo de utilidad para quienes están realizando trabajos de investigación sobre todo en los cursos. Bueno, dicho esto, quisiera decirles que con esta actividad damos oficialmente inicio a las quintas jornadas de investigación en ciencia política. En el marco de la misma hemos desarrollado hasta el día de hoy ya algunas actividades, 4 talleres metodológicos en los que han participado Antonella Macei, Adrián Piñataro, María José Cascante y Melanie Barragán, explicando diferentes métodos y bases de datos accesibles en investigación en ciencia política. Muchos estudiantes han participado de los mismos y han sido de gran utilidad. Estoy muy satisfecha porque estos profesores han acudido al llamado a dar estos talleres sin ningún pago, además sin poder suspender sus lecciones, y los estudiantes han acudido exactamente en el mismo escenario, encontrándonos casi al finalizando el primer semestre. Además, hemos tenido una clase magistral ayer en la noche que fue impartida por nuestro profesor invitado, el profesor Scott Morgenstern. A esta clase fueron convocados los estudiantes de la maestría de Ciencias Políticas y también estudiantes de técnicas de metodología de investigación de la carrera. Sin embargo, las jornadas se concretan realmente este jueves y viernes con las presentaciones de los trabajos de investigación de al menos 30 académicos de diferentes centros de estudio, incluso del extranjero, que han acudido a esta convocatoria. Las jornadas de investigación representan un espacio para la divulgación y el acercamiento de la labor que la academia realiza a un público abierto, pero fundamentalmente está dirigido a nuestros estudiantes. Las jornadas buscan devolver la academia a las ciencias políticas y las ciencias políticas a la academia. En esta misión hay muchas tareas pendientes. Las hay en el debate mismo sobre el quehacer politológico y las hay en las demandas de los investigadores por contar con más oportunidades de hacer ciencia como forma de vida en las ciencias políticas costarricenses. No tenemos una receta y formamos una comunidad heterogénea y cercana. En esto se basa nuestra principal fortaleza para enfrentar este proyecto, y es precisamente lo que la hace aún más interesante. Somos un colectivo que busca una comunidad, pero no tenemos pretensiones homogenizantes y el debate sigue abierto. Tenemos la libertad de incluir un amplio abanico de posicionamientos teóricos, epistemológicos y metodológicos. Nos encontramos geográficamente en el medio de un estilo de pensamiento y de escuelas. Todo esto nos da la ventaja de no restringir nuestra manera de aproximarnos a comprender el mundo. Con estas jornadas, todos ustedes han sido convocados e invitados y son bienvenidos a formar escuela y a construir academia. Hace 14 años, en Estados Unidos, se formó un grupo contestatario que promovía la disidencia frente a lo que consideraban el establishment de la ciencia política.
Denunciaban que la disciplina estaba atrapada por modelos ortodoxos promovidos desde dentro por la propia Asociación Americana de Ciencia Política, ASA. El llamado provino del envío masivo de un email contestatario contra un estilo dominante del quehacer politológico y sentó las bases para la reflexión. El impacto en la ciencia política mundial del estilo dominante ha sido claro, pero no es definitorio. Muchas escuelas compiten, se enfrentan, dialogan o bien trabajan a espaldas al denunciado mainstream del anónimo que se hacía llamar Mr. Perestroika, y que 4 años atrás revivían Luke y McGovern en el artículo del grito de los rebeldes publicados exactamente en la misma revista de AXA. No somos ajenos a esta discusión en nuestra comunidad politológica local. Voy a tomar como base un artículo de Jeremy Elkins publicado el año pasado en la revista Poli. Elkins se refiere a que los politólogos hoy estamos a menudo involucrados en 2 grandes proyectos: la investigación, pero la investigación muchas veces va de la mano de las becas y los fondos de investigación, no es sola. Y por otro lado, la enseñanza. En esta tarea surge la pregunta de si se enfoca la ciencia política de igual manera en ambas. Una forma de tratar de resolver la tensión, quizá la que yo misma he aplicado, es desde la perspectiva de quienes hacemos investigación, enseñar a los estudiantes la ciencia política como aquello que los politólogos hacemos. Respondemos qué es la ciencia política con los métodos y las formas de explicar realidades del orden político. Es decir, orientar a nuestros estudiantes a entender qué es eso que hacen los científicos políticos. No hay una manera sencilla de resolver este tema. El debate es mucho más complejo que las ciencias naturales. Se puede intentar tanto profundizar en la enseñanza de los fenómenos políticos como en el lenguaje y en los métodos con los que filtramos esa información en forma de datos. Pero en esta tarea se puede perder de vista que la ciencia política es un arte liberal en su sentido griego, es decir, una disciplina que es necesaria para pensar al ser humano libre, a la formación ciudadana y al propio llamado de la participación. Pero ambas vertientes no son excluyentes, Elkins las entiende como continuas. La ciencia política debe ser continua con la política, es decir, que las preguntas con las que la ciencia política debe ser examinada deben tener significación política y, en segundo lugar, las preguntas con significación deberían ser abiertas a la contestación. Esta discusión estoy segura que la profundizan cotidianamente, aunque en términos más relacionados con el mercado laboral y con existenciales del tipo ¿por qué estar estudiando esta carrera? No debería haber escogido ser ingeniero, pero no se preocupen, eso es también parte del quehacer. No voy a detenerme más para permitir pasar a lo que nos ha convocado en esta conferencia, que es la participación del profesor Scott Morgenstern. Voy a referirme, aunque el profesor tiene un muy amplio currículum, al que el profesor actualmente es el director del Centro de Estudios para América Latina de la Universidad de Pittsburgh. Ha trabajado numerosas investigaciones publicadas en aquellas revistas con las que todos soñamos publicar, pero que muchísimas veces hemos sido rechazados, entre ellos Electoral Science. Pero además, este profesor se ha tomado muy en serio su tarea y ha hecho trabajo de campo en países como Indonesia, Perú, Ucrania, Marruecos, Bangladesh, México, Bolivia, y ahora se encuentra acompañándonos aquí en Costa Rica, y nos gustaría invitarlo a que también haga trabajo de campo. Voy a terminar con una breve también reflexión sobre la labor del profesor, y es que hace unos años empezaba a leer sobre un tema que me apasionaba tanto como a la mayoría de los latinoamericanistas: los poderes de los ejecutivos en América Latina. La perspectiva normativa imperante impedía salir de una trampa: los presidentes en América Latina son cada día más poderosos. Generalización simple. Provino de un grupo de autores, pero sin duda de 2 en especial, la iniciativa de plantear una tipología de presidentes y legislaturas, según sus poderes en el subcontinente. Parece una idea sencilla, pero esto vino a resolver la aportación que dio la clave para volver académica la discusión. Justamente estos autores fueron Gary Cox y Scott Morgenstern. Algunos años después de haber hecho esta literatura, mi tutora de posgrado coordinó un encuentro con lo que ella misma llamaba la alfombra roja, o mejor, más europeo, el canon de la ciencia política. Ahí tuve la oportunidad de ponerle cara a la lista de los autores que llevaba reseñados en el marco teórico. Imagínense ustedes, esto les va a pasar en algún momento. Empezar a conocer a sus autores en persona. La sensación de conocer a mis autores fue realmente gratificante, pero lo es más tener la oportunidad de conversar y establecer una red, un acuerdo académico, un pacto entre comunidades académicas con ellos. Nuestro invitado ha venido estos días a ponerle plazos largos a estos temas y a hacer comunidad con nosotros. Muchas gracias, profesor Scott, por atender a esta invitación.
organización, especialmente a Ilka, que me ha ayudado bastante en organizar todo y también a Alberto, Fernando y otros que me han acompañado en varias excursiones y todo. Debo decir que no estoy acostumbrado a dar este tipo de charlas en presentaciones inauguradas. Estoy mucho más cómodo en explicar un paper que ya he desarrollado o algo, pero como dijo John Kerry en una situación parecida, este tipo de presentación son para las personas que tienen poco pelo y tiempo para reflexionar. Tengo el primero, pero no el segundo. Pero a la vez esto me da una oportunidad de intentar reflexionar sobre la disciplina un poco más que generalmente yo hago. ¿Se puede verlo? Más o menos. Okay. Habría que acercar un poco para que se reduzca el video. Elaboración me da la oportunidad de dar dos cosas. Uno es intentar, si puedo, decir algo sobre la disciplina de ciencia política. Y voy a utilizar el tiempo para elogiar los tres gigantes de nuestra disciplina que están aquí. Juan Lins, Bob Dahl y Guillermo Lozano, que fueron recién fallecidos. Y la segunda cosa es algo un poco más, no sé, egoísta para hablar un poco de mi propio trabajo. Entre eso voy a tratar de hacer dos puntos. Uno, es importante enfocarnos en preguntas grandes sin preocupar, por lo menos al principio, de los métodos de investigación. En parte voy a estar repitiendo lo que dijo Ilka un poco. Pero la segunda es que a la vez los métodos rigurosos, y datos, sí ha ayudado a la disciplina a avanzar. Aviso, no estoy desechando la importancia de los métodos y de las estadísticas, pero creo que hay peligros de que hay tanto enfoque en ellos que podemos perder el enfoque de la disciplina, que es estudiar preguntas sociales. Para empezar, voy a hablar un poco de los tres líderes de la disciplina que son recién fallecidos. Como dije, Dahl, Lins y Lozano. Lozano murió en 2011, los otros en los meses anteriores. Dahl hace poco, en febrero, y Juan Lins en octubre. Y hay otros también, por supuesto, pero Robert Shastor acaba de morir. Y parece que el libro de Galeano murió hace poco, pero hay que él sigue viviendo. Pero, para politólogos de mi generación, si no lo han leído, ustedes pueden ver lo que Galeano dijo recientemente. Bueno, pero para politólogos de mi generación, esos tres fueron la base del estudio. Me pregunto si estamos entrenando a las próximas generaciones de politólogos para que ellos también puedan dar forma a la disciplina y al discurso que va más allá, que incluye también para los políticos, los que hacen la política. Voy a tomar un momento para revisar una parte de lo que hicieron esos tres y cómo influye o ha influido el pensamiento de la democracia y los grupos de investigación de politólogos. El tema de Dahl, primero, fue fundado en su libro Who Governs? ¿Quién gobierna? Fue que aún no es perfecto el sistema de gobierno, la democracia, y aún su comunidad donde debe de funcionar no era una democracia, pero algo que él llamaba una poliarquía. Que no es un lugar donde mandan los élites, entonces es algo más allá. Es un lugar con muchas fuentes de poder y el gobierno media entre ellos. En parte nos da direcciones y una manera de ser una aspiración para lo que debe de ser una democracia. Él definió la poliarquía. Tiene oficiales electos, elecciones libres, derechos para buscar puestos electos, libertades de expresión, acceso a la información. Y él acepta que no es todo lo que pretende ser una democracia, pero esas características son importantes, son un avance de lo que, dado que hay muchas fuentes de poder, centros de poder. Ese libro, como dije, es algo que definió una aspiración para un sistema político,
Sus trabajos después, aunque admito que no los conozco muy bien, son más críticos, hablando un poco de cómo las minorías poderosos pueden socavar a la mayoría. Y por eso él está proponiendo algunas reformas. Pasando ahora a Linz, voy a enfocarme en su ensayo sobre los problemas del presidencialismo, porque desarrolla allí una teoría que implica que las instituciones importan. En el ensayo, él habla de la caída de la sostenibilidad de la democracia, con la hipótesis que es el presidencialismo, que no es la historia, que no es la cultura, que no es la pobreza, ni los Estados Unidos, pero una institución, el sistema de gobierno, que determina si se puede o no la democracia. En lo grande creo que estaba equivocado en los detalles de lo que él está desarrollando, pero ayudó mucho en desarrollar un sinfín de estudios preguntando si o cómo el presidencialismo y otras instituciones, partidos, sistemas electorales, diferencias entre sistemas presidenciales, afecta la democracia y la posibilidad de sostenerla. En otros de sus libros, él habla de la distinción entre totalitarismo, perdón mi español, y autoritarismo también. Yo estaba leyendo una reseña de este libro que dice, era muy interesante, dice que Linz es muy sugerente, pero no por ser comprensivo. Linz da claves importantes y decisivos para los análisis de régimen totalitarios y sultanísticos, con mucho comida por pensar, food for thought. Y eso es algo que dijo Pasquino en una revista, pero a mí me parece que es una buena manera de pensarlo. Es algo que él ha logrado de ser una persona que da comida para pensar, algo que creo que es un buen reto para nuestros estudios. Ahora lo último, pasando a O'Donnell, que algunos en inglés dicen que es God, G-O-D, que se nota, él cambió la disciplina muchas veces. Uno, por hablar del autoritarismo burocrático. Segundo, transiciones democráticas. Tercero, accountability horizontal. También fue fundador de una revista muy importante, Journal of Democracy, la revista de la democracia. Déjame reflexionar solo un poco sobre el primero de ellos. Otra vez, su interés es algo muy importante para nosotros. Si se puede sobrevivir la democracia. Él encontró que el desarrollo económico no siempre es algo bueno, porque no está vinculado al desarrollo económico con fines buenas con la democracia. Dice que los más desarrollados económicamente sufrieron los golpes de Estado y con gobiernos bastante duraderos. Pero pensando, él va más allá. Él piensa en los intereses de los jugadores, de los políticos. No solo que el desarrollo económico trajo el desarrollo político, pero dado la lucha para proteger sus propios intereses. Entonces hay imperfecciones en el sistema de representación, que los movilizados quieren beneficios, por supuesto, y se crean conflictos. Entonces otra vez él abrió muchos estudios para teoría de juegos y pensando en la política entre muchos jugadores en el político. Entonces, pensando en ellos, yo creo que tenemos dos desafíos si queremos seguir los ejemplos de ellos. De un lado, queremos aprender de sus ideas y también desarrollar sus ideas, probarlos, aplicarlos a otros casos y ponerlos en otros lugares. El segundo desafío, por el otro lado, es queremos seguir sus ejemplos en usar nuestra energía para enfrentar conceptos y problemas importantes. Se nota leyendo sobre ellos que su enfoque siempre era preguntarse en cómo funciona el mundo político. Y eso es muy importante de nuestros estudios, me parece. Este segundo reto es especialmente difícil ahora, porque dado la exigencia de nuestra disciplina, nos empujan para enfocarnos en hipótesis más
estrictos que se pueden probar, testear. Se puede publicar, me pregunto, la verdad es que sí se podría publicar ahora los tesis de LIMS, que no tienen pruebas. Es posible que no, sería difícil. Algunos se preguntan, aún si se debe preguntar su tesis, dado que no está probando. Pero, ¿qué perderíamos si no lo podemos publicar? ¿Qué hemos aprendido de sus hipótesis? ¿Podría ser empleado, por otro ejemplo, O'Donnell? Yo creo en mi propio departamento sería difícil que nosotros votamos para un puesto para él. Por lo menos no sería unánime. Es interesante pensar en eso. Yo creo que es problemático. Otra vez quiero enfatizar que sí doy valor a los métodos, pero tenemos que reconocer los trade-offs, los intercambios. Si se pierde algo cuando tomamos clases de métodos o usamos páginas en nuestro artículo para hablar de los métodos y no hablar de los temas importantes o lo que estamos tratando de contemplar. El tiempo contemplando en lo general, cuando se pierde, cuando tienes que enfocarse en los métodos. Todos reconocemos la importancia del conocimiento de caso y que debemos trabajar para que los datos y el conocimiento cualitativo se intermezclan. Pero no me parece que hemos encontrado la manera de diseñar nuestro entrenamiento de los estudiantes para alcanzarlo, esa mezcla de cosas. Tal vez antes precisaban más métodos y ahora hemos ido demasiado en el otro rumbo, en una sobrecorrección, yo diría. El mensaje, me parece, es que siempre en ciencias sociales debemos reconocer que el reto de estudiar es estudiar algo social y el medio es usar los principios de la ciencia. Entonces tenemos que tener cuidado que no mezclamos el reto con la vida. Es algo que no diría que siempre yo o los otros politólogos con mucho más éxito que yo lo hacen. He gastado muchísimo tiempo con mis datos en mi proyecto y estoy ahora preocupado mucho con los pruebas. Pero creo que todavía eso es algo importante. Las pruebas sí me ayudan mucho en concretar mis ideas, definir con más cuidado mis variables de interés y dar respaldo a mis hipótesis. A la vez reconozco que hay temas que no estoy tocando porque sería más difícil tratar en una manera tan rigurosa. Entonces veo que el uso de métodos rigurosos sí se avanza el estudio, pero también hay costos importantes y tenemos que tomarlos en cuenta. Otro mensaje que se puede tomar de esto es que la disciplina debe tener espacio para los que no se ponen tanto énfasis en los métodos. Los tres recién fallecidos no usaron métodos avanzados, ni estudios muy bien diseñados en crear sus obras. Pero los métodos sí han empujado la disciplina y hemos aprendido de sus ejemplos. Para dar algunos ejemplos. ¿Qué hemos aprendido del estudio de LIMS sobre presidencialismo? Un estudio importante sobre esto fue de Shugart y Carey en su libro Presidentes y Asambleas, mostrando que no hay un solo sistema presidencial, pero muchos sistemas presidenciales. Algo importante es que algo que ellos encuentran que es importante es que presidentes más fuertes son más peligrosos. Entonces no es que todos los sistemas presidenciales son malos, pero algunos tipos de sistemas presidenciales son peores que otros. Este libro tampoco fue hecho, ellos admiten ahora que no fue hecho muy bien, tienen muchos errores, pero muchos otros los han seguido. Mainwaring, por ejemplo, concentró en la interacción entre sistemas de partidos con el sistema presidencial. Y cuando eso no funciona muy bien, tampoco otros entraron en la discusión, empezando a estudiar cómo funcionan coaliciones, por ejemplo. Mi participación pequeña en ese enfoque tenía un enfoque de los poderes legislativos. Encontramos una paradoja en ellos.
¿cómo podría ser el poder legislativo a la vez el bloqueo del presidente, pero a la vez tan débil que el presidente no podría gobernar como un rey? Entonces entramos en una búsqueda para explicar cómo funcionan los poderes legislativos que hasta entonces habían sido bastante ignorados en la disciplina. Podría seguir. Muchos otros estudios tienen raíces en el estudio de Linz. Hay muchas líneas de investigación que abordan el tema de sus temas, que tienen que ver con sistemas electorales, instituciones no formales también, y en lo general yo diría que Linz dio un empujón para los estudios de instituciones. Entonces, ¿cómo nos enseñan en las escuelas primarias? Se puede aprender mucho para hacer preguntas, aun si las preguntas y las respuestas originales no son bien hechas. Bien. Entonces ahora déjame pasar a la segunda cosa que quería hacer, es reflexionar un poco sobre el estudio que yo ahora estoy desarrollando sobre la nacionalización de partidos. Y sin pretender que tengo una pregunta tan clara e importante como ellos lo tienen. Ellos vienen de otra liga, yo diría, pero voy a usar este tiempo restante para hablar un poco de lo que a mí me pienso que es un tipo de estudio que vale la pena una dirección para ello. Y voy a hablar un poco también de cómo intento ser consciente de métodos y cómo ellos han ayudado en la evolución del tema. Cuando presentamos un paper, generalmente en un congreso tenemos poco tiempo y dado que hay poco tiempo, no tomamos mucho tiempo para convencer a los oyentes o los lectores que tiene importancia el tema. Pero aquí voy a enfocar mi tiempo un poco más ahí, porque creo que es la única lección de Linz, Lugano y Dow, etc. Es una lección importante. ¿Por qué politólogos empezaron a estudiar la idea de nacionalización? Entre otros, una motivación está relacionada con el dicho en los Estados Unidos que toda la política es local, aunque menos lo creen ahora. Si es así, es parecido en otros países en el mundo, o es menos localizado, más nacionalizado en otras partes. Y después, ¿qué impactos tiene la nacionalización o la política local? Eso viene de un estudio en los 50 con un profesor que se llama Schneider, otra persona importante que estaba muy preocupado en cómo funciona la política de su país, Estados Unidos en este caso, y la falta de las políticas diseñadas para mejorar el país. Los políticos con el enfoque, él dice, o está preocupado porque los políticos con el enfoque local están malgastando recursos del país. Ahora hablamos de puentes que van a ninguna parte, pero crean empleos locales. O se escucha también de discursos atacando la política porque los votantes en su distrito tienen un interés fuerte ahí. Por ejemplo, subsidios para algodón o azúcar. Es muy mal para el país, pero muy bueno para ese zona. Dado la preocupación con políticas no nacionales, hay necesidad de definir el concepto y tal vez medirlo, pero eso no es tan fácil como estaba explicando en mi clase anoche. A mí me parece que la nacionalización es un concepto que puede definir como distribución de los votantes, distribución de los partidos o un enfoque de la política hacia lo local o nacional. Yo uso más o menos una combinación de los primeros dos, mirando los votos. Estoy interesado en cómo afecta el tercero, cómo impacta en la política. Pero necesito una manera de medirlo para que se pueda compararlo. Y empiezo con la idea de que hay dos tipos de nacionalización que no tienen mucho que ver entre sí. Déjame ver si eso funciona. Muy bien. Ok. Hay dos tipos de un voto local, yo diría, que es lo opuesto otra vez de un voto nacional. Cuando el voto es más fuerte en unos lugares que en otros,
Y el segundo es cuando las elecciones en un lugar no están atados a lo que pasa en el otro. Entonces, para medir este concepto, tomo en cuenta una gráfica del voto de un partido sobre todos sus distritos electorales sobre el tiempo. Déjame mostrarles. Estas son gráficas de 4 países. Cada línea es el voto en un distrito sobre el tiempo. Entonces, aquí en Portugal, por ejemplo, este partido PPD en un distrito ganó 25 puntos más o menos en 1990, bajó un poco en 95 y puede seguir su línea por todo el tiempo. Pero ese partido es mucho más fuerte en los distritos, gana más que 60% en algunos lugares y mucho menos en otros. Entonces puede ver que tiene hay una diferencia importante en su apoyo, entonces es algo. En otros lugares, como Austria o en Noruega, el partido gana más o menos la misma cantidad de votos en todo el país. Entonces eso es una parte de mi definición, que es el rango de diferencia que recibe un partido. La otra cosa es si las líneas son paralelas. Es interesante aquí en Portugal, cuando baja el partido, baja en todos los distritos de una manera bastante homogénea. Pero en Chile, no se sabe qué está pasando en un distrito, lo que pasa en un distrito no pasa en otro. Entonces, yo diría que hay algo local que está pasando en Chile, ¿no? Porque la política rodea algo en los distritos, porque lo que pasa aquí sabe que también va a bajar aquí, pero en Chile no se sabe mirando a un distrito que va a pasar en otro. Entonces aquí hay un voto local, yo diría, entonces esto es más nacionalizado. Okay, eso es la idea. Entonces, uso esto. Entonces, empezando con esto, busco una manera de medir los dos tipos de varianza, los dos tipos de nacionalización. Encontré un análisis de varianza en un modelo jerárquico, es un poco complicado, pero funciona bastante bien. Y recogido muchos datos sobre muchos países, entonces pueden comparar. Entonces los datos y los métodos me han ayudado muchísimo en desarrollar este estudio. Como dije en la clase anoche, las estadísticas no siempre funcionan. Entonces, puedo ver que funciona en un país, me da una imagen de lo que está pasando, pero en otro país realmente no funciona. Entonces, la lección que tomo de eso es que hay que usar varios métodos para medir esos conceptos y tener cuidado, porque usar los métodos estadísticos sin realmente pensar o conocer lo que está pasando en los países es bastante arriesgoso. Pero funciona en lo general bastante bien. Puedo mostrarles Costa Rica, creo. ¿Qué pasó? ¿Está ahí? Las gráficas no salieron. ¿Están aquí? ¿Se ven ahí? No, no se ve acá. ¿No están ahí? Ahora se ve en blanco. Ahora se ve. Pero está muy bien. Están también en otra presentación. ¿Está en otra presentación? Sí. Ok. Si quieren intentar con esto. Tan interesante verlos, pero para decirles, Costa Rica es bastante nacionalizado. Es una excepción en América Latina. La mayoría de los países de América Latina, los partidos aparecen algo más o menos como aparece la de Chile, pero Costa Rica es una excepción, como en otras cosas también. Y en otros casos, como en Europa, son más como Costa Rica, más nacionalizados. Estados Unidos es menos. Inglaterra o Reino Unido es algo entre ellos. Está nacionalizado a nivel de las líneas son paralelas, pero tienen diferencias
diferencias muy importantes entre la cantidad de votos que reciben los partidos. Contraste. La estamos buscando, pero no nos aparece tampoco la de Costa Rica. También ¿abriste la otra presentación? Sí, vea. O si quieres la... Lo que muestra es que las líneas para todos los tres partidos ahora son bastante paralelas, pero PAC es algo un poco diferente, porque en la última elección, a lo mejor muchos de ustedes saben, la PAC en 4 de las provincias subió, pero en los otros 3 no subió. Entonces es algo diferente para el país. Entonces está yendo en la dirección de menos nacionalización. Bien, si puede regresar al otro ahora. Sí. Con los modelos estadísticos que siempre estamos afinando y refinando, podemos mejorar la clasificación, los que podemos usar para examinar impactos. Linz fue criticado bastante por clasificar cosas, porque no dicen que no estaba usándolos, solo estaba tratando de clasificar. Pero es bastante importante hacerlo, porque nos da la habilidad de comparar y cuestionar por qué hay un lugar o un país, un partido, lo que sea, cae en una caja y otro cae en otra. En parte, se pone en una categoría de nacionalización o es más localizado. Tengo 4 categorías, muy bien. Creo que hay subcategorías también entre ellos, pero lo que intento hacer en mis estudios es usar este cruce. Entonces un partido puede ser muy nacionalizado o menos en las dos dimensiones. Entonces si está muy nacionalizado o localizado en los dos, yo lo llamo un enfoque local. Si es más nacionalizado en las dos dimensiones, es más nacionalizado, pero puede ser las otras 2 cosas también. Y con las estadísticas puedo medirlo y puedo poner todos en sus cajas y después tengo una manera de comparar que para mí es mucho mejor que decir que mira, ese parece más nacionalizado, eso no, pero es mucho más, otra vez, las estadísticas me dan una herramienta para hacer un estudio mucho más desarrollado. Ahora me parece que se puede hacer 2 tipos de preguntas. Uno es por qué un país o un partido cae en una caja o otro. Eso sería una variable dependiente explicando la nacionalización. Y la otra, de otro lado, es cómo son diferentes las políticas para países o partidos que caen en una caja o la otra. Eso sería la nacionalización como variable independiente. Por sí mismo, la nacionalización no es tan llamativo como la de Linz: presidencialismo, parlamentarismo, autoritarismo, democracia, oligarquía. Pero el desafío, me parece, es ver si se relaciona estas categorías con cosas importantes. Y en lo general yo estoy tratando de hablar de la calidad de la democracia. Si vamos en este rumbo, tenemos otro problema de definir y medir la calidad. ¿Qué es? Porque por sí solo no es tan obvio que es como sobrevivencia de la democracia. Pero hay muchos que trabajan con ese variable y se relaciona con el apoyo del sistema del gobierno, distribución de servicios o beneficios, cómo se gasta el dinero, muchas partes que sí se pueden medir. Y hay otras variables también, unos que les voy a mostrar después, pero quiero señalar que dado que parece implicar cosas importantes sobre la política, también vale la pena estudiarlo como objeto de estudio. Quiero decir que es interesante estudiarlo tanto como variable independiente como variable dependiente. ¿Cómo vamos? Ok. Déjame anotar algunas cosas rápidos, variables dependientes que son interesantes en usar la nacionalización, potencialmente relacionados con ello. La primera son mejores las calidades de la política en países nacionalizados. Otra pregunta, si
por ejemplo, Reino Unido tiene mejores políticas que los Estados Unidos, no es más nacionalizado que el otro. Segundo, ¿cómo va a actuar un partido que tiene rastros de la localización, sabiendo que sus actos y posiciones se afectan en maneras diferentes en una parte del país que los otros? ¿Debe un partido ignorar unas áreas? En los Estados Unidos hablamos de la estrategia de Obama al principio de 50 State Strategy, o debe de dejar al lado los lugares donde no puede ganar. Una tercera tipo de estudio, la calidad de representación o apoyo del sistema. En lo general, es mejor, algo que se tiene que definir qué es mejor, ser nacionalizado, pero como anota José anoche, puede tener el hipótesis opuesto también. Las políticas locales implican que los representantes están prestando atención a los votantes, entonces puede ser mejor el otro. Un cuarto tipo de estudio, puede una política orientada a la nación con menos enfoque en las necesidades de unas áreas bajar divisiones regionales. Eso es importante porque estás hablando de movimientos separatistas. ¿Cómo se puede evitarlos? ¿Cómo si un partido trata de extender su apoyo en otras partes puede evitar esos tipos de movimientos? Un quinto, una implicación que yo estoy estudiando es cómo trayectorias comunes, quiero decir las líneas paralelas, en el voto entre diputados afecta entre ellos. Para estudiarlo, nosotros estamos tratando de usar datos en cuales los diputados confirmen proyectos de ley entre ellos. Si comparten una trayectoria de voto, deben de compartir sus políticas también. Bien, y otro más genérico, en que también estoy trabajando, tiene que ver con el voto retrospectivo, como hablé anoche. Si puede un partido ser accountable, si no es nacionalizado, puede tomar decisiones como un conjunto y pueden los votantes saber para qué están votando si no está un partido nacionalizado. En lo general no pretendo tener un tema tan claro sobre sobrevivencia de la democracia. He hablado de la calidad de la democracia, que es algo un poco más vaga, pero con trabajo espero que se pueda hacerlo más preciso, estudiarlo con cuidado. Pero es importante tener datos para hacerlo. Una advertencia, aquí he hablado de la nacionalización en lo general, pero dado que hay dos dimensiones, no necesariamente vinculados, es necesario estudiar cuál de ellos o cuál combinación está vinculado con una característica, un indicador de la calidad de la democracia. Bien, tengo una cosa que voy a mover, pero hablando de variable como variable dependiente, pero estoy pasando mi tiempo un poco, entonces voy a ir al otro. Bien, pero para tomar un momento sobre usando nacionalización como variable dependiente, realmente en eso en mis estudios con ese tipo de enfoque, y después de darse cuenta que la política fue tan localizada como en Estados Unidos y en todos los lugares, me pregunto ¿por qué? Entonces, el enfoque de mi estudio era en instituciones, pero tomo en cuenta variables geográficas del país también. Por supuesto, encuentro que muy interesantes las variables institucionales, porque se puede pensar en los impactos de cosas que se puede cambiar. Por eso los politólogos estamos tan interesados en las instituciones. Pero como presidencialismo, entonces Linz incluyó eso mucho, pero también sistemas electorales. Encontré que presidencialismo importa para un tipo de nacionalización dinámico, y sistemas electorales, el número de distritos, representación proporcional, pues así, afecta la distribución del voto para un partido. ¿Por qué? Los sistemas parlamentarios agrupan los diputados, entonces ellos van a mover, entonces todos los distritos van a mover juntos, porque los diputados están atados al poder ejecutivo. La cantidad de distritos afecta la distribución y representación proporcional también, porque los votos van a ser buscados de una manera distinta, dependiendo de la cantidad de distritos que hay.
cuando hay un sistema de representación proporcional, no hay incentivos para competir siempre si vas a perder una elección. Eso puede parecer bastante sencilla. Cuando estoy hablando de eso me parece muy sencillo. Pero a mí fue una cosa importante porque confirma que hay dos tipos de nacionalización y tienen causas diferentes entre ellos. Las instituciones no afectan todo, pero afectan algunas cosas de maneras distintas. Entonces, para mí esto fue un hallazgo importante. También muestra otra vez que las instituciones dirigen la organización de la política, no por sí solo, pero tienen un impacto. Y otra vez las instituciones, los variables o los detalles, los datos importan, porque se puede medir qué tan importantes son las instituciones en comparación con otras cosas. Entonces, todo para concluir, empecé diciendo que nuestra disciplina ha avanzado más allá de lo que intentaban hacer Linz, O'Donnell, Gall y otros. Pero la avanza ha requerido que empezamos con teoristas como ellos. El desafío, me parece que tenemos, si queremos pretender tener impacto como ellos han tenido, es una manera de casar una buena tesis sobre un tema importante con métodos para probar una hipótesis. Hay que tener diálogo entre estadísticas y tesis. Y tienen que hablar entre ellos, dentro de los departamentos, escuelas, usando universidades. Es muy difícil para una persona tener conocimiento cualitativo y a la vez habilidades técnicas. Hubo una preocupación cuando estuve aquí hace como 4 o 5 años en un congreso sobre metodología en la historia. Yo fui invitado como una persona afuera de un politólogo, como marciano más o menos en ese. Fue muy raro la verdad. Y allí las teoristas, la preocupación en este congreso es que los teoristas serían en los Estados Unidos y los empiricistas, que serían empiricistas. ¿Quiénes fueran y los empiricistas que fueron los de Costa Rica serían vistos como socio menor? Fue una cosa interesante y problemática. Pero me parece que se podría ponerlo cabeza por abajo. Los que estudian casos pueden ser los teoristas, y son ellos, no los que solo se pierden en los métodos, que dirigen los estudios, como Darwin y O'Donnell. Hay peligros para ellos también, los que están estudiando un caso en lo profundo. Puede perderse en los detalles de los casos y perder el reto de considerar cómo sus hallazgos tienen importancia para otros eventos o temas. Pero me parece que la lección que debemos aprender de Linz, O'Donnell y Gall es que un buen estudio de caso tiene por lo menos tanto valor como un estudio de estadísticas. Otra vez, no quiero ser visto como un dinosaurio que no valora los métodos comparativos o métodos estadísticos, pero me parece que ellos están en la alza y tenemos el riesgo de poner tanto énfasis en ellos que perdemos el enfoque de las preguntas políticas que nos motivaron a entrar en esta disciplina. Gracias. Sí, si hay preguntas o comentarios. Tenemos un tiempito para, por si acaso quieren preguntarle. ¿Quiénes tienen preguntas o comentarios? Para ver si se podía referir a lo de las variables dependientes. Para ver sí, referirse usted en lo que no dijo, digamos. Bueno, yo hablé un poco de eso, entonces
cuando estoy pensando en nacionalización como variable independiente, quiero decir que esto es algo que está explicando otra cosa. Entonces tengo algunas gráficas que iba a mostrar de un ejemplo. Yo vi algunos ejemplos de qué tipo de impacto tiene la nacionalización. Un estudio que estaba hablando anoche, por eso decidí no repetirlo ahora, es pensando en el voto retrospectivo. Y una cosa que encontré que me parece bastante interesante es que en muchos casos, aún con casos donde el partido no es muy nacionalizado, cuando los votantes están pensando en una situación bastante grave económica, se encuentra una cosa más nacionalizada en ese momento. Entonces en España, por ejemplo, y también pasó en Argentina, en una manera también aquí con esta elección aquí en Costa Rica, aunque los votantes no estaban muy de acuerdo en cómo reaccionar generalmente, pero cuando cayó con la situación económica en España, por todo el país decidieron que van a desechar el PSOE. Pero lo interesante es que todavía no fueron muy nacionalizados qué deben de hacer para reemplazar el PSOE. Y entonces eso me llamó bastante la atención. Entonces la pregunta es, si estamos pensando en los votantes como si ellos son nacionalizados o no, a veces sí y a veces no. Estamos tratando de entender por qué y cuándo pueden actuar como un conjunto. Entonces, me explico un poco. ¿Alguien más? ¿Todo claro? Todo muy claro, me imagino. No pueden aguantar mi español más. Bueno, agradecer al profesor la conferencia. Quisiera también invitarlos a la Galería de Estudios Generales. Vamos a tener un brindis de inauguración. Nos gustaría mucho que nos acompañara y así podríamos seguir la conversación en marco de la jornada. Sí, ya que están tan tímidos en el auditorio, Se animan y se acercan al como profesor. un